Escúchame bien, porque lo que voy a contar no aparece en ningún informe oficial y si se enteran de que lo digo, me borran de cualquier registro sin pensarlo dos veces. Trabajé durante 4 años como guardabosques, técnico en una zona marcada en los mapas como área de monitoreo ambiental y control de plagas. Nos dijeron que nuestra labor era vigilar la salud de los árboles, medir la calidad del aire y asegurarnos de que personas ajenas no entraran a zonas en proceso de recuperación. Pero nada de eso era verdad. Lo que realmente ocultaban entre esos bosques densos y alejados de todo pueblo es algo que nadie debería haber traído a este mundo. Firmé un documento donde juraba no revelar nada bajo pena de ser acusado de traición y poner en riesgo la seguridad nacional. Pero ya no puedo seguir callando. La zona está rodeada por vallas altas, cámaras en cada sendero y torres de vigilancia cada 2 kilómetros. No hay caminos públicos, ni señal de celular, ni luz artificial más que la de nuestras propias linternas. Al principio todo parecía normal, árboles altos, vegetación espesa, el silencio habitual de un bosque profundo. Pero con el tiempo empecé a notar detalles que no encajaban. Había zonas donde la vegetación crecía de forma extraña, torcida, de tonos más oscuros de lo normal, y el suelo se sentía blando, casi esponjoso, como si estuviera en descomposición constante. También noté que en esas áreas no había pájaros, ni ardillas, ni ningún animal pequeño. El silencio era absoluto, un silencio que pesaba en los oídos y te hacía sentir que te observaban desde cada rincón de la espesura. Un día recibí una orden directa: acompañar a 2 hombres con trajes especiales hasta una zona marcada en rojo en los mapas. Me explicaron que iban a habilitar un recinto cerrado para realizar un estudio confidencial. Aseguraban que todas las medidas de seguridad estaban al máximo nivel y que no corría ningún riesgo si se seguían las reglas al pie de la letra. Llegaron con un vehículo blindado y descargaron una estructura metálica, muy reforzada, totalmente cerrada y sellada con precintos oficiales que no me permitieron ver su interior. La colocaron en el centro de la zona. Levantaron a su alrededor una doble valla electrificada de alto voltaje. Instalaron sensores de movimiento y cámaras en cada rincón, y activaron sistemas de alarma automáticos. Me dijeron que todo se vigilaría desde la caseta de control durante varios días, para registrar cualquier cambio o comportamiento. Antes de irse, me advirtieron con mucha seguridad: no hay nada que pueda romper lo que hemos puesto aquí. Solo vigila las lecturas y no te acerques bajo ninguna circunstancia. Pero se equivocaron por completo. Al tercer día, en plena madrugada, todas las alarmas estallaron al mismo tiempo con un ruido ensordecedor. Primero se cortó la corriente eléctrica, luego los sensores dejaron de transmitir datos y las cámaras se apagaron, una tras otra. Cuando lograron restablecer parcialmente el sistema unas horas después, ya era demasiado tarde. Recibí la orden de acercarme con extrema precaución para revisar qué había ocurrido, y lo que encontré me heló la sangre en las venas. Aquella estructura metálica estaba totalmente destrozada, deformada y abierta como si hubiera sido hecha de cartón. Las vallas estaban arrancadas del suelo, dobladas y retorcidas en direcciones imposibles. La tierra alrededor estaba removida y marcada, con surcos profundos y anchos que se perdían entre la espesura, y los arbustos y ramas cercanas aparecían partidos y secos, como si hubieran perdido toda su vitalidad en un solo instante. No había rastro de lo que había estado ahí dentro. Solo quedaba la evidencia de que algo había logrado romper todas las barreras que creían infranqueables y se había ido adentrándose en el bosque sin dejar más huella que esa destrucción a su paso. Cuando revisé las grabaciones que se habían guardado unos minutos antes de que se apagaran las cámaras, lo que pude ver me dejó sin aliento.
La imagen era borrosa por la oscuridad y la niebla que siempre cubría esa zona, pero se distinguía claramente una figura imponente que se movía con una rapidez increíble entre los árboles. Tenía una estructura que parecía combinar rasgos humanos, pero de tamaño desproporcionado, cubierta por algo que parecía un pelaje espeso y oscuro, con extremidades largas y fuertes. Más tarde, entre los papeles que quedaron olvidados en una mesa de control, leí anotaciones que no tenían nada que ver con estudios comunes. Registro único, modificación genética avanzada, adaptación al entorno, superior a lo previsto, capacidad de movimiento y camuflaje, muy alta, comportamiento, evita la luz, busca zonas húmedas y oscuras, advertencia, no intente interceptar si se siente amenazada, fuerza estimada, suficiente para derribar árboles de hasta 30 centímetros de grosor. Solo era eso, una sola creación, un solo experimento que querían observar para ver hasta dónde podía llegar. Pero en lugar de seguir cualquier patrón que hubieran previsto, comenzó a actuar con una independencia que nadie había calculado. Empecé a escuchar ruidos extraños por la noche desde mi caseta, crujidos de ramas muy fuertes, sonidos de algo pesado arrastrándose entre la maleza, y a veces un sonido profundo, prolongado y estremecedor, que parecía salir de la tierra misma, y que hacía que los perros de los guardias se pusieran a temblar y se negaran a salir. Poco a poco me di cuenta de que ya no tenían control sobre nada. Lo que empezó como un ensayo para medir capacidades, se había convertido en algo que no obedecía a ninguna orden. Se movía por donde quería, aprendía a esquivar cada límite que intentaban ponerle, y demostraba cada vez más claramente que tenía voluntad propia. Un suceso lo cambió todo para siempre. Un compañero que también trabajaba ahí se desvió de su ruta habitual, atraído por unos ruidos que parecían venir de la zona más cerrada. Pasaron las horas y no regresó. Cuando organizamos la búsqueda con linternas y armas de protección, lo encontramos tirado en un claro, pero lo que vimos nos heló la sangre a todos. No estaba solo demacrado, estaba mutilado con heridas profundas y limpias, como si hubieran sido hechas por garras inmensas y afiladas como cuchillos. Tenía huesos rotos en varias partes del cuerpo, cortes que atravesaban la ropa y la carne como si fueran papel, y su cuerpo estaba colocado en una posición extraña, casi ordenada, como si lo hubieran dejado ahí a propósito. Murió en el acto. No había nada que pudiéramos hacer por él. En el suelo quedaron marcas claras, huellas enormes, de más de medio metro de largo, con una forma que recordaba vagamente a la de un ser humano, pero mucho más ancha y terminada en puntas profundas que se clavaban en la tierra. La distancia entre cada paso demostraba que esa criatura tenía una estatura de más de 2,5 metros y una fuerza que no tiene ningún animal conocido. Volvimos a revisar las cámaras cercanas, y por unos segundos se veía esa figura imponente, con rasgos que mezclaban lo humano con lo más salvaje, cubierta de un pelaje oscuro y denso. Se movía con una agilidad increíble para su tamaño, y sus ojos brillaban con una intensidad que no parecía solo instinto. Había inteligencia en esa mirada, conciencia, como si supiera exactamente lo que hacía. No lo atacó de golpe para matarlo rápido, lo persiguió, lo acorraló, lo hirió poco a poco, dando vueltas a su alrededor, como si estuviera jugando con su presa antes de terminar con él, y al dejarlo tirado ahí, no fue por descuido. Fue una advertencia clara para todos los que nos atreviéramos a cruzar su camino. Esa misma noche llegaron hombres de traje, serios y fríos. Nos dijeron que había sido atacado por un oso de tamaño descomunal, que olvidáramos todo lo que vimos y que cualquier comentario pondría en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias. Pero yo sabía la verdad. No era un animal salvaje, ni una bestia sin razón. Era algo creado y modificado.
con una naturaleza que mezclaba lo humano con lo más oscuro, y una crueldad que elegía cuándo y cómo actuar. Ya no solo lo vigilábamos, él nos estaba cazando a nosotros. Desde ese día el miedo se convirtió en mi sombra. Ya no recorría los senderos pensando en mi trabajo. Cada paso lo daba mirando hacia todos lados, esperando ver esa sombra moverse entre los árboles. Pero lo peor no era verlo, sino sentirlo. Sentía que me seguía a una distancia prudente, que se escondía entre la maleza o detrás de los troncos, observándome en silencio. Sabía que estaba allí, calculando mis movimientos, esperando el momento justo. Era exactamente como si ya fuera su presa y solo estuviera jugando conmigo, igual que hace el gato antes de devorar al ratón, acercándose, alejándose, dejándome sentir su presencia para llenarme de pánico. Por eso renuncié de inmediato, sin dar muchas explicaciones, y alegando problemas de salud que nadie me cuestionó demasiado. Me fui a vivir a cientos de kilómetros de ahí. Cambié de residencia, de número de teléfono y hasta de oficio, buscando poner toda la distancia posible entre él y yo. Pero el miedo no se va con la distancia. Con el paso de los meses, en noticias locales empezaron a aparecer desapariciones extrañas en zonas cercanas al bosque. Personas que salían a caminar o a cazar y nunca regresaban, o que aparecían en condiciones que la policía no lograba explicar. Siempre decían que eran ataques de animales salvajes, pero yo reconocía el patrón. Cuerpos colocados en lugares visibles, heridas hechas con una precisión que no tiene ninguna bestia común, y huellas que nadie quería reconocer. Pero hay algo más que me obliga a contar esto hoy. Desde hace unas semanas, incluso estando lejos, siento que algo me sigue a todos lados. Al principio creí que era mi imaginación, el miedo acumulado durante años volviéndose contra mí, pero cada día es más intenso. Cuando camino por la calle, noto sombras altas y desproporcionadas entre los árboles o en las esquinas, que se desvanecen en cuanto las miro bien. Cuando salgo de noche, siento que hay una presencia pesada detrás de mí, como si alguien estuviera agazapado en la oscuridad, observando cada uno de mis pasos. No sé si es delirio, si mi mente ya no soporta tanta tensión, o si realmente él ya me ha encontrado. Se aprendió a cruzar barreras, a esconderse de cámaras y de cualquier sistema de seguridad. ¿Por qué no iba a seguir a quien lo vio y lo conoce? Ya no es solo en el bosque. Ahora tengo la sensación de que el juego nunca terminó, que solo se trasladó hasta donde yo creía estar a salvo. Me acecha desde fuera, en la distancia, esperando el momento justo, igual que hacía antes. Nosotros creímos que podíamos controlar lo que creamos, pero terminamos dándole vida a algo que no tiene límites, algo que mezcla la fuerza de una bestia con la frialdad de una mente que piensa y planea. Si algún día entras en un bosque profundo, sientes que el silencio se hace pesado. Ves huellas demasiado grandes, con forma casi humana, o escuchas un aullido que te hiela hasta los huesos. No te detengas a mirar. Corre y no mires atrás, porque lo que crearon ahí abajo ya no es un experimento. Es algo que nos caza, que disfruta de hacerlo y que no piensa detenerse nunca. Y a veces me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar su caza? ¿Te imaginas vivir con esa duda constante? No saber si lo que sientes es real o solo tu mente jugando malas pasadas. ¿Crees que somos capaces de crear algo tan peligroso y dejarlo suelto sin control?